Ay, hola a todos, buen día, mi nombre es Fanny Linares, soy licenciada en Servicio Social, me desempeño actualmente en la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Protección Social, Integral y Social, que dependemos del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria. Estoy en este módulo abordando la temática de trabajo social y gerontología. Le doy la bienvenida a Esteban, así se presenta, que le dije el nombre, pero bueno. Hola a todos, hola a todas. Fanny, ¿cómo estás? Bien, Esteban. Bueno, me alegro. A mí ya me conocen de los módulos anteriores, pero de todas maneras, bueno, me presento. Mi nombre es Esteban González y estoy para acompañarlos junto con las capacitadoras en este proyecto formativo, un poco para reflexionar sobre los temas que se van proponiendo en los distintos módulos. Como decías, Fanny, hoy tenemos unos cuantos temas interesantes para abordar, ¿no es cierto? Sí. ¿Nos podés contar un poquito más sobre Sí, ellos? en este módulo vamos a desarrollar, como decía, el tema de trabajo social y Ujú, gerontología, que nos basamos desde la disciplina del trabajo social en el trabajo cotidiano con adultos y personas mayores. ujú, Desde la gerontología se hace hincapié en el envejecimiento, ¿no? Como una etapa normal del ciclo vital, como una ujú, etapa como la adolescencia, la niñez, la adultez. ¿Qué importancia tiene el trabajo social? Que como disciplina aborda la protección y la promoción de derechos de personas mayores, ujú, desde un trabajo interdisciplinario, porque no solamente el abordaje es desde el trabajo social, sino que hay otras disciplinas, hacemos una tarea preventiva y promocional de situaciones que conllevan a una mejor calidad de vida de la persona mayor, ¿sí? Tratando de hacer una intervención preventiva también de vulneración de derechos basados precisamente en la ley 5071 que abordamos y es nuestro eje de intervención para con esta población puntual. ujú. Bien, un poco en relación a lo primero que comentaste, ¿podés desarrollar esta idea del envejecimiento y si lo podemos considerar como algo natural, como un principio establecido? Sí, es a lo que hacía referencia hace un rato, es un espacio, o sea, una etapa de la vida, ¿no es cierto? Donde Ujú, nosotros apuntamos precisamente desde lo promocional a que la persona mayor que cumple 60 años, de hecho la ley abarca de los 60 años para arriba, más 60, por eso hacemos referencia al más 60, ujú, es la población donde se inicia el corte de la población, digamos, el corte etario de edad, digo, ¿no? De los 60 ujú, para arriba, personas mayores. Precisamente lo tomamos como esto, una etapa más de la vida donde es natural que la persona desarrolle distintas actividades, que su ujú, vida sea normal, no tenés por qué cumplir 60 años y pensar de que ya estás fuera de cualquier actividad. Por el contrario, desde nuestra mirada, desde la disciplina del trabajo social, lo que hacemos es hacer hincapié en la evolución normal del envejecimiento. ¿Sí? Hay un montón de actividades que hacen las personas y no porque vos cumples 60 años podés dejar de dar clases, podés dejar de caminar, podés dejar de viajar, podés dejar de trabajar en otras actividades que quizás no hiciste con anterioridad porque desarrollabas otro tipo de actividad y ahora te dedicas a otro tipo de actividad. Por ejemplo, me imagino yo a los 60 años y digo, quizás no siga en el Ministerio de Desarrollo Social, pero sí desempeño una tarea educativa, si quiero, desde mi formación, ¿sí? Creo ujú. que ahí apuntamos, a que es un espacio vital, es un ciclo de vida vital, que no es que te detenés, por el contrario, se activa otra parte de la vida, ¿sí? Ujú. Otra parte, otra etapa de la vida, a eso me refiero. Claro, uno sigue teniendo deseos y ganas de vivir, Por digamos, no es si, porque, claro, uno llega a cierta edad, no deja, digamos, deja todo fuera de sí y no tiene intereses, no tiene deseos y queda como en un en un stand-by, impas, digamos. ¿viste? Claro, en un impasse.
Parece Yo creo que que... cumplís que determinada edad y no podés hacer nada. Y en realidad empieza otra etapa, Ujú. una etapa activa y saludable, ¿viste? Se apunta a eso. Sí, De sí. hecho, hoy la población que nosotros abordamos en muchas situaciones, ni siquiera físicamente parecen personas mayores. Ujú. Están más cuidadas. Tenemos, por supuesto, la población es muy heterogénea y hay muchas historias de vida, algunas más fáciles y otras más complejas, digamos. Pero la idea es esto, lo que vos decís, que no se termina a los 60 años, al contrario, se da un nuevo comienzo. Tal cual, claro. En un promedio empiezan a hacer otras actividades o empiezan a descansar. Hay muchas personas mayores que han tenido una vida laboral muy dura, entonces empiezan como a buscar otro camino, a participar en cuestiones recreativas que antes no lo podían hacer. Y Ujú. esta es una instancia que desde la Dirección de Adultos Mayores también hacemos la apertura de esa participación en distintos espacios. En años anteriores, por supuesto, la pandemia nos ha condicionado algunas cuestiones, Ujú. pero años anteriores, por ejemplo, viajaron por el resto de la provincia las personas mayores. Esto fue una posibilidad de aquel adulto que quizás no había tenido posibilidad de viajar o conocer alguna parte de la provincia, lo pudo hacer en esos años. Ahora, por cuestiones lógicas, bueno, se ha dejado de viajar, ¿no? Pero no Claro, claro. perdemos la esperanza de volver a retomar esta Ujú. cuestión de recreación, porque no solo implica viajar, sino en conocer al otro, conectarte desde otro lugar, esto que vos decís, eliminar el prejuicio de que se termina el deseo, la sexualidad, el Ujú. conocer, la amistad, compartir, ¿no? No se termina nada, empieza otra etapa biológica distinta, Claro. emocional, social, todo lo demás, ¿no? Sí, ciertamente. Y por ahí cuando todos estos deseos, ¿no? Estos proyectos de algún modo se vulneran o no son tenidos en cuenta, podemos hablar que hay ciertos actos de violencia, ¿no? Hacia Sí, los adultos. Entonces, sí. ¿podés hablar sobre la relación entre el contrato social, el acto violento, los actos violentos y adultos mayores? ¿Qué relación se puede establecer entre Mira, estos conceptos? por supuesto entendiendo que la violencia es todo acto de agresión verbal, de agresión de vulneración económica, de vulneración en el sentido de abusar económicamente de un adulto. Estos tipos Ujú. de violencia se vienen dando psicológicamente, físicamente, económicamente. Venimos registrando en nuestra población de abordaje algún incremento en este tipo de violencia. La violencia siempre implica poner al otro en un estado de indefensión, ¿no? Ujú. De debilidad, ¿sí? Siempre hay uno que tiene más poder que el otro, que es el que me golpea, el que me perjudica económicamente, el que me saca una propiedad, que esto por ahí se ve muchas veces en el entorno familiar. Una de las cuestiones que pasa es el tema de las propiedades, donde se desvalija al adulto, ¿no? Mm. Estafándolo, qué sé yo, hay muchas cuestiones económicas. Si me preguntás si se naturaliza la violencia para con el adulto mayor, yo digo que sí, está naturalizada, ¿viste? Porque es precisamente la persona donde se vulnera, es más vulnerable a la hora de poder violentarla o estafarla. Se ha dado un incremento muy grande en cuanto al abuso económico de adultos mayores. Es el tipo de violencia que se da con mayor frecuencia, Ujú. ¿sí? Ujú. Por supuesto el abuso físico también, la cuestión de la violencia física también hay un registro importante. Si vos me preguntás desde nuestra intervención, ¿cuál es la manera de prevenir? Es promocionando precisamente los derechos de las personas mayores, Ujú. ¿sí? Y brindando herramientas para que ellos puedan, o
o alguien que esté cercano a la persona que está sufriendo cualquier tipo de violencia, porque las personas mayores sufren cualquier tipo de violencia. De hecho, en el módulo hacemos hincapié en los tipos de violencia para después, hago un paréntesis en la explicación. ¿Por qué ponemos el tema de violencia? Porque después queremos hacer una profundización sobre este tema, ¿sí? Ujú. Es decir, estos son disparadores en una capacitación general que nos van a permitir después desarrollar, en función de los intereses de quienes participen de la capacitación, profundizar algunas temáticas. Entre una de ellas está violencia, por eso lo pusimos como eje. En el material está explicado cada tipo de violencia, y donde precisamente creo que la parte preventiva promocional desde los derechos, desde la ley, desde la Convención Interamericana de Protección de Derechos de Personas Mayores, precisamente creo que la promoción y el trabajo preventivo es donde podemos erradicar el tema de esta naturalización de la violencia sobre personas mayores. De hecho, como vos haces referencia, muchas veces hay hasta una cuestión social y cultural instalada, que bueno, que solamente creo que con el abordaje preventivo, promocional, podemos seguir continuando y evitando este tipo de situaciones. Pero bueno, es como vos decís, Esteban, es una problemática compleja. Seguro. Y a lo largo del curso lo que se va remarcando siempre el paradigma del adulto mayor como sujeto de derecho, ¿no? Sí, sí, sí. Que es un poco esto que de algún modo se viene vulnerando con los actos violentos que sufren. Sí, ¿no? sí. Entonces, un poco en relación a esto, ¿qué marcas dejan los adultos mayores estos actos de violencia ejercidos por la sociedad y cómo impacta en su ciclo vital? Y era como te decía, en este estado de vulnerabilidad que queda, ¿no? De fragilidad muchas veces, porque se los estafa o si sufren violencia física, acentúa más quizás el deterioro que tienen, no solo físico, sino emocional. Y creo que ahí el acompañamiento desde la familia o los vínculos más cercanos es importante. Muchos registros de violencia física se dan en las instituciones. Esto es relevante a la hora de poder trabajarlo y por eso también se apunta más adelante a hacer un trabajo de capacitación con los operadores y todo lo demás. Y en el seno familiar se registra también estas situaciones de maltrato. Lo que hay que fortalecer son los vínculos de las personas que pueden ser contenedoras de esta persona mayor que está transitando esta situación de violencia, sea de la clase de violencia que le toque vivir, ¿no? Sea física, emocional, psicológica, económica. Claro. Apunta a eso, a fortalecer precisamente los vínculos familiares que se pueden fortalecer, que haya presencia de algún hijo, de algún sobrino, de algún hermano. ¿Sí? En muchas ocasiones cuando intervenimos en situaciones de violencia, la familia extensa de la persona mayor, a esto me refiero un sobrino, una hermana, hace de contenedor de la situación y se lo saca del círculo de violencia donde convive, ¿no? Está atrapado, digamos, ¿no? Claro, claro, y donde se naturaliza también ese trato. Qué importante es que exista este cuerpo normativo, y en eso Río Negro me parece que es vanguardia, ¿no? Con la ley provincial. Sí. Porque sabemos que es importante que haya leyes, lógicamente, súper importantes, pero a veces como los cambios culturales cuestan un poco más, me parece que este curso también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con empezar a cambiar un poco la mirada hacia los adultos mayores y pensándolo siempre como sujetos de derecho, lógicamente, pero también sujetos deseantes, con proyectos, con un ciclo de vital todavía activo, con una idea de vejez también activa, ¿no? Con proyectos. Donde puedan proyectar su vida de otra manera, y si está transcurriendo alguna situación problemática, sea con las características que sea,
desde la protección de la ley, visualizándolo como sujeto de derecho, ya tenemos una luz, una esperanza de que esta persona está resguardada desde un marco legal, ¿no? Totalmente. Y no está desamparada por la ley, ya tenés un marco legal. Entonces, desde ahí la intervención también es otra, ¿no? Y el resguardo también es otro. Es decir, bueno, vos tenés derechos, vos sos una persona mayor, pero tenés derechos. Totalmente. Tenés derechos a acceder, a tener una vida, como decíamos, plena. ¿Por qué no? ¿No? Plena, quiero decir, con todo esto que vos decís, con deseos, con recreación, con un acceso a salud que sea integral, ¿no? Acceder a una atención integral de la salud es importante, porque Sí, si no totalmente. quedamos desvalidos, digamos, de todos los puntos que tenemos las demás personas en la vida. ¿Por qué el adulto, la persona mayor no? ¿No? Así que creo que en realidad apuntamos a esto, fortalecer y precisamente promocionar la ley y que la persona mayor sea realmente un sujeto de derecho. Totalmente. Yo me pregunto, digo, si somos conscientes como sociedad, ¿no? De que no estamos contemplando esos deseos de las personas mayores, de los adultos mayores y de sus intereses, de sus necesidades, ¿no? Sí. Y bueno, si también somos conscientes de que no respetar, no ser consciente de esto, de algún modo estamos ejerciendo violencia sobre ellos, ¿no? Sí. Sí, yo creo que la importancia es esto, ¿no? Visualizar al otro como sujeto de derechos, como una persona que quiere vivir, que quiere proyectar. Esto que decías vos, ¿no? La importancia de sentirnos acompañados también, porque es una población que muchas veces, lamentablemente, está muy sola. Entonces, desde una mirada profesional, desde un centro de día que te puede brindar distintas actividades, distintas oportunidades de aprendizaje, que también ayudan y acompañan el proceso de un envejecimiento activo, ¿no? Realizando diferentes actividades, conectándote con otras personas de la misma edad o de otra edad, pero que permite vincularme y intercambiar experiencias de vida. Eso pasa en los centros de día, pasa mucho, en las residencias también. En el caso de Viedma contamos con la residencia del abuelo Pepe, que tiene una población de personas mayores que ha podido acceder a un montón de actividades también. Entonces nos falta, pero estamos muy avanzados, como vos decís, en Río Negro en cuanto a la ley de protección de personas mayores. Es realmente significativo el avance que se ha hecho. De hecho, en muchos lugares de la Argentina todavía le siguen diciendo abuelos. Nosotros hablamos de personas mayores por una cuestión de género, ¿sí? Persona, listo, Claro. ¿sí? Antes Entonces, que nada son personas. exacto. Entonces, realmente hay un avance significativo en cuanto a este tema de abordaje de personas mayores. Y de un cambio de paradigma que, por supuesto, lleva su tiempo, pero que hoy, desde la provincia de Río Negro, el trabajo que se está haciendo es muy importante, tanto de manera promocional, como son estas instancias de capacitación, como desde la manera preventiva que hacemos desde los abordajes de distintas disciplinas en cuestiones de problemáticas de personas mayores. Claro, totalmente. Me parece que eso es re importante y eso lo que va a ir de a poco generando estos cambios, ¿no? De empezar a apropiarnos del paradigma de sujetos, de ver a los adultos mayores como sujetos de derecho. Fanny, bueno, mira, muy interesante todo lo que comentaste. Nos quedaron muchas ideas como para seguir reflexionando. Esperamos que a los participantes también les haya sido útil todo esto que vos comentás. Así que, bueno. Te agradezco, Esteban, por tu participación. Así que, Bueno, muchas gracias también a vos. Igualmente van a estar los foros de consulta abiertos, más allá de esta explicación general, vamos a brindar otras herramientas como para evacuar dudas y todo esto en referencia a los temas abordados, ¿no? En la capacitación. Seguramente, y esto va a disparar seguramente nuevas preguntas sobre los textos. Sí. Así que, bueno,
Los esperamos en el próximo módulo, entonces. Bueno, muchas gracias, Esteban. No, Un gracias a vos, abrazo. Fanny. Un abrazo.